Hablemos de la guerra comercial con Canadá y de lo que está ocurriendo con los aranceles. Vamos a comenzar por el principio, aunque les advierto, si esto sigue así, en una semana nadie podrá recordar quién puso un arancel primero y quién lo quitó después, porque a cada minuto está cambiando el flujo de las noticias. Hay una notificación que tenía que ver con duplicar los impuestos previamente anunciados para Canadá. Esto hablaba de aluminio y acero. A esto se le dio marcha atrás porque el primer ministro de Ontario acordó suspender el recargo por las exportaciones de electricidad a los Estados Unidos. Este señor dijo que el tema de los aranceles se llamaría la crisis de Trump, algo que molestó mucho a Washington. Este señor impuso un castigo como respuesta por los aranceles para afectar directamente al pueblo de los Estados Unidos. Para el presidente Trump, que tiene muy claro que esto se llama América primero, esto resultó inadmisible. Los estados de Michigan, Wisconsin y New York tendrían afectaciones en cuanto a la elevación de los precios de la energía eléctrica como respuesta a la duplicación de estos aranceles. Esto generó un gran conflicto. Inmediatamente este hombre, con esta misma cara de yo no fui, se llamó a capítulo y hubo una conversación inmediata con las entidades que están rigiendo la política económica de los Estados Unidos. Especialmente con este endurecimiento se comenzó a hablar con las instancias de comercio de la administración Trump. Cuando esto ocurre, se ponen de acuerdo, este hombre se despeina y cancela estos aranceles. Por lo tanto, hasta ahí todo el mundo cree que el conflicto ya quedaba completamente resuelto. Sin embargo, hay un nuevo anuncio que aparece hace unos minutos y que llega desde Canadá, que está indicando que Canadá continúa con la respuesta por el tema de los aranceles para los Estados Unidos. Canadá está diciendo, esto continúa, pero quiero que se fijen en algo. Ocurre al unísono con la postura de la Unión Europea. Aquí no hay casualidad. La Unión Europea se ha puesto de acuerdo con Canadá para hablar en el mismo tono, aunque la Unión Europea lo ha hecho más suave. La Unión Europea ha dicho, nosotros comenzaríamos a imponer nuestras tasas impositivas por concepto de aranceles en una fecha posterior a la confirmación del anuncio, no de manera inmediata. ¿Qué mensaje está mandando la Unión Europea? La Unión Europea le está diciendo a Trump, todavía estamos a tiempo de dialogar, nosotros no queremos imponer estos aranceles. Claro, la Unión Europea no los quiere imponer en primer lugar porque la Unión Europea sería básicamente el máximo afectado en cuanto a este asunto. Y la Unión Europea está en una crisis económica muy grande desde hace bastante tiempo. Todo esto sin hablar de la repercusión que ha llegado al continente europeo y que se deriva de las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, cuando parecía que todo estaba resuelto, no estaba resuelto. El primer ministro de Ontario es una porción, es un fragmento de Canadá, pero no es completamente Canadá. Mientras el hombre estaba quitando las sanciones por
la presión y la conversación que se estableció entre ambas partes, Canadá como nación estaba preparando su anuncio. O sea, quienes estaban haciendo el anuncio dijeron: confíate mucho en lo que dijo el de Ontario y entérate mañana de lo que aquí va a pasar. Esto es como una novela que todos los días tiene nuevos capítulos. El dictamen de hace un rato dice: Canadá anuncia nuevos aranceles comerciales de represalia sobre los productos estadounidenses por un valor de unos 21.000 millones de dólares en respuesta a la implementación de aranceles universales al acero y al aluminio por parte de la administración estadounidense. Las medidas de represalia de Canadá siguen a las anunciadas por la Unión Europea, dirigidas a una serie de productos estadounidenses valorados en 28.000 millones de dólares. Estamos hablando de la carne de res, las motocicletas y también estamos hablando del whisky, además de el acero y el aluminio de fabricación estadounidense. China también indicó que está preparando una respuesta proporcional al tema de los aranceles. Tras semanas de amenazas y negociaciones, los aranceles se encuentran entre los primeros nuevos y a gran escala impuestos por los países, aun cuando el presidente Trump ha amenazado con muchos más. Todo esto incluyendo aranceles suplementarios del 20% sobre los productos chinos. Trump ha suspendido otros aranceles amenazados sobre Canadá y también México. Este tira y afloja amenaza con desencadenar una guerra comercial global que podría frenar las perspectivas del crecimiento económico a nivel mundial. Ante las críticas comerciales, las acciones cedieron las ganancias previas observadas tras un informe de inflación mejor de lo esperado, que pareció ofrecer un alivio a corto plazo. La bolsa de valores amaneció ayer con un pronóstico reservado, todo pintaba a que iba a ir muy mal y al final cerró de mejor manera que lo que se había estimado. En una conferencia de prensa de este día miércoles, en el que se anunciaron los aranceles de represalia, según están informando las agencias de prensa, un portavoz del gobierno canadiense calificó los aranceles de Trump como completamente injustificados, injustos e irrazonables. El anuncio de Canadá, termina diciendo este informe, se produce a pesar de que ayer martes se alcanzó una distensión con la administración Trump para resolver las amenazas de un recargo del 25% a los consumidores estadounidenses de electricidad canadiense. Trump había amenazado a Canadá con aranceles al acero y al aluminio que subirían al 50% si la provincia de Ontario seguía adelante con el cargo. Aquí lo que pasó fue que Ontario canceló los cargos, pero ahora es Canadá como país quien los establece. Como respuesta a la medida que ha tomado Canadá como país y no Ontario como región, Canadá como país, entonces Estados Unidos le responde a Canadá como país. ¿De qué modo? Primer enfrentamiento. Estados Unidos endurece las reglas de permanencia para los ciudadanos canadienses.
se armó la de San Quintín el Torero. El presidente aprieta el cerco en torno a Canadá y ahora se le pedirá el registro a todos los canadienses que se queden más de 30 días en el país. Estados Unidos va a exigir a los canadienses que visiten el país por más de 30 días, que ahora tendrán que reportarse ante las autoridades y tendrán que registrar sus huellas dactilares, según acaba de informar el Registro Federal, en medio de estas tensiones comerciales con el vecino del norte. Hasta ahora, los canadienses cruzaban la frontera norte por tierra y permanecían más de 30 días en los Estados Unidos sin tener que registrarse. De acuerdo con el reporte, en el caso de quienes ya se encuentran en el país, deberán completar un nuevo formulario conocido como G325R. Este nuevo requisito va a entrar en vigor el día 11 de abril. Este nuevo requisito va a afectar entre 2.2 y 3.2 millones de personas, según el Departamento de Seguridad Nacional. Sobre todo, va a afectar a los numerosos jubilados canadienses que pasan el invierno en el sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de que hay unos 900,000 jubilados canadienses que pasan su tiempo de recreo y de estancia en el sur de los Estados Unidos, que ahora solo podrán estar aquí 30 días si esto no se resuelve. La falta o negativa deliberada de un extranjero a solicitar el registro del que estoy hablando o que se le tomen las huellas dactilares será castigado con una multa de hasta $5,000 o pena de prisión de hasta 6 meses o ambas. Esto lo confirma el Registro Federal de los Estados Unidos. O sea, esta nueva información sale a la luz en medio de las disputas arancelarias que viven Estados Unidos y Canadá en los últimos días. El presidente dio marcha atrás a esta gran escalada después de que el primer ministro de Ontario eliminara también la escalada que había hecho con el tema de la electricidad, que iba a afectar completamente a New York, Wisconsin, Michigan. Después que esto ocurrió, este hombre fue como un aplacador consensuado. No, dijo, no te preocupes, quítales eso, tú solo eres una región, nosotros mañana vamos a responder como país. Cuando él quitó esto, logró aplacarse el tema de duplicar los aranceles del acero y el aluminio. Canadá no entendió el asunto y, sin querer queriendo, lanza una nueva reprimenda por el tema de los aranceles, imponiendo otros aranceles al unísono, casualmente, con la Unión Europea. La Unión Europea lo saca primero por la diferencia de hora. Para ellos, con respecto al lugar en el que están geográficamente, es antes el transcurso del día. Unas horas después, y de una manera organizada, Canadá hace el anuncio en el que impone aranceles de represalia por $21,000 millones a los Estados Unidos. Estados Unidos responde con el endurecimiento de las reglas de permanencia para los canadienses. Si tú eres canadiense, solo puedes estar
deliberadamente en los Estados Unidos hasta 30 días. Hay casi 3.5 millones de canadienses que permanecen mucho más tiempo o viven en el territorio de los Estados Unidos. Hay 900,000 jubilados que prefieren el sur de los Estados Unidos para vivir en mejores condiciones. Queridos jubilados, no podrán estar aquí más de 30 días. Tendrán que irse a Canadá, tendrán que registrarse en un registro que va a comenzar el venidero 11 de abril y si no lo hacen, pagarán una multa de $5,000 o una pena de hasta 6 meses de prisión o pagarán ambas. Esto es como una novela. Este viene siendo, en el tema de Canadá, un nuevo capítulo. Vamos a sentarnos a esperar porque ante esta respuesta que va a afectar directamente a tantos millones de ciudadanos canadienses, ahora Canadá tendrá que decidir si tiene suficiente masa testicular para seguir levantándole el tono a este problema. Cada medida que dé Canadá va a tener una contrarrespuesta de los Estados Unidos. ¿Esto beneficia a alguien? Esto no beneficia a nadie, pero esto son posturas políticas, rangos de países. Y aquí lo que se está hablando es de que si afectas a los Estados Unidos, tendrás un ataque. El discurso aquí es América primero, América primero, América primero. A esto yo le sumo, América está de vuelta. Pausa y volvemos.